nos va a alcanzar si no tenemos otra sesión que completaremos. Bueno, este es el teórico de hoy, que entra en el parcial. Todavía las fechas del parcial no las tenemos, sí tenemos lo de los finales, pero el parcial todavía, y el recuperatorio del primero y segundo parcial todavía no están. Bueno, diabetes es un tema muy amplio, el cual la diabetes la podemos clasificar en diabetes pregestacional y diabetes gestacional como una gran clasificación. Dentro de la diabetes gestacional podemos establecer que existe una prevalencia de la diabetes gestacional que va del 1 al 14% y se define como diabetes gestacional a toda alteración de la tolerancia de los hidratos de carbono de severidad variable que comienza o es diagnosticada por primera vez en el embarazo, en el curso del embarazo. Acá puede estar también un grupo de diabetes pregestacionales que no han sido clasificadas o no han sido encontradas previamente a este embarazo y las encontramos en el embarazo en curso. Pero las clasificamos como diabetes gestacional porque fue diagnosticada en ese mismo embarazo. Entonces la diabetes gestacional implica un trastorno del metabolismo y los hidratos de carbono. El 87% se ve en el embarazos, el 87% de los embarazos corresponde a diabetes gestacional, los que cursan con diabetes, y un 7,5% a diabetes tipo 1 o diabetes pregestacionales o insulino dependiente, y un 5% a diabetes tipo 2 o la diabetes del adulto. Los factores de riesgo que influyen en la diabetes gestacional son diabetes. Sabemos que toda paciente que cursa con diabetes gestacional en el puerperio, después de ser reclasificada, tiene un amplio porcentaje de repetir y de que quede como una diabetes tipo 1 o tipo 2, posterior al embarazo. Cuando existe una edad mayor de 25 años, sobre todo en las primigestas, cuando existe un índice de masa preconcepcional o masa corporal preconcepcional mayor o igual a 25, cuando existe antecedentes familiares de primer grado con diabetes, cuando existe antecedentes recién nacidos macrosómicos, se denomina macrosómico a todo recién nacido que pesa más de 4.000 gramos. Cuando haya antecedente de morbilidad perinatal previa inexplicada, esto sería los abortos recurrentes o pérdidas prenatales recurrentes. Cuando existe antecedentes maternos de alto o bajo peso al nacer, que pueden estar dados por restricción de crecimiento intrauterino. Cuando haya en la adolescencia antecedentes SOP o síndrome de ovarios poliquísticos o insulinoresistencia, que generalmente van asociadas, el ovario poliquístico es una insulinoresistencia. Cuando existe preeclampsia o hipertensión inducida por el embarazo sin preeclampsia y o hipertensión arterial preconcepcional, también es un factor que predispone a la diabetes gestacional. Cuando la circunferencia del abdomen fetal está con un percentil mayor a 75 a partir de las 28 semanas. En el caso de los embarazos múltiples, embarazos gemelares, en el grupo étnico con alta prevalencia de diabetes, drogas
hiperglucemiantes que se utilizan en el embarazo, que aparecen en el embarazo. Bueno, los grados de alteración, sabemos que en base a lo que acabamos de decir, que las hiperglucemias en ayuna tienen un gran porcentaje de mortalidad perinatal. Cuando existe diabetes gestacional más hiperglucemia postprandial exclusivamente, o sea, con valores normales en ayuna y solo positivo alteraciones con la prueba de sobrecarga a la glucosa, vamos a encontrarnos con macrosomía. Esa macrosomía nos lleva a las distocias de hombros, mayor porcentaje de masa o grasa fetal, mayor circunferencia abdominofetal, mayor tasa de cesárea debido a las mismas previamente enumeradas, la macrosomía, las distocias de hombro, todo eso nos lleva a una mayor tasa de cesárea. Y la diabetes pregestacional nos representa un aumento del riesgo en alteraciones congénitas y alteraciones y complicaciones como el caso de nefropatía o retinopatía. Debemos establecer que la diabetes gestacional, dentro de la clasificación general de la diabetes, sobre todo de la que establece en diabetes Priscilla White, es la clase A. La clase A corresponde a diabetes gestacional. Y después tenemos la B, la D, la C, la D, la F con nefropatía, la R con retinopatía diabética, todas clasificación con los factores de mal pronóstico de Pedersen. En la fisiopatología tenemos el embarazo normal, ya de por sí es un estado diabetógeno, y esto lo determina debido a que la acción de hormonas hiperglucemiantes que aparecen en el embarazo, sobre todo en la segunda mitad del embarazo. Y aparte de ser un estado diabetógeno, hay un incremento progresivo de la resistencia a la insulina. En el primero y segundo trimestre se produce una hiperplasia de las células beta y un aumento de la sensibilidad a la insulina por acción de estrógeno y progesterona. Y en la etapa preprandial, en el ayuno, disminuye el nivel de glucemia y se acentúa en el segundo y tercer trimestre, con disminución de la producción de insulina. O sea que en el segundo y tercer trimestre hay una disminución de la producción de insulina materna. Eso va a llevar a un aumento de la hiperglucemia fetal, ¿no es cierto? Y en la parte postprandial hay un aumento en la sensibilidad de insulina a nivel periférico, porque aumenta esa insulina periférica para facilitar la penetración de glucosa en los tejidos. Doctor, ¿sí? ¿puedes aceptar algunos chicos que quieren entrar? A ver. Ahí está. Entonces dijimos que en el segundo y tercer trimestre aparecen hormonas, como habíamos dicho antes, hormonas contrarreguladoras de la glucemia y llevan a una resistencia a la insulina. Hay mayor hipertrofia e hiperplasia de células beta y esos factores contrarreguladores son el lactógeno placentario, el cortisol, la hormona liberadora de corticotrofina, la prolactina, la fibronectina alfa y la resistina y adiponectina y leptina. El cortisol y la prolactina todos actúan a nivel placentario y el lactógeno placentario
son reguladores, la placenta es un poco como el páncreas, que regula el metabolismo de los hidratos de carbono. La insulina materna y fetal depende de la glucemia materna. Sabemos que la insulina materna no atraviesa la placenta. El requerimiento fetal de glucemia es aproximadamente 20 miligramos por minuto, lo cual lo obtiene la madre por una difusión facilitada de la glucemia. La insulina materna, como dije antes, no atraviesa la placenta. Y el crecimiento fetal va a depender de la insulinemia o de la hormona que tenga el feto. O sea que es la principal hormona anabólica del feto. Si hay una hiperglucemia materna que sí atraviesa la placenta, genera una hiperinsulinemia fetal, y esa hiperinsulinemia fetal lleva como hormona anabólica del feto al aumento del peso. Ahí estaríamos explicándonos por qué los fetos son macrosómicos, por un mal control metabólico de la madre. ¿Se entiende? Entonces, la hiperglucemia fetal lleva a una hiperinsulinemia fetal. La hiperinsulinemia materna, hiperglucemia materna, lleva a una hiperinsulinemia fetal. Los criterios diagnósticos, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la diabetes gestacional? Cuando tenemos glucemia en ayunas entre 92 y 125 miligramos por decilitro, o cuando existen uno o dos valores alterados de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. La prueba de tolerancia oral a la glucosa nos va a dar en ayuna 92 miligramos por decilitro, a los 60 minutos 180 miligramos por decilitro y a los 120 153 miligramos por decilitro. Estos valores han sido modificados porque antes nosotros hablábamos de diabetes gestacional cuando a las 2 horas de realizar la prueba de tolerancia a la glucosa teníamos valores que oscilaban mayor a 140 miligramos por decilitro. Pero ahora nos tiene que quedar claro que son 153 miligramos por decilitro. Y siempre confirmado en glucemias plasmáticas o en sangre venosa, no capilar. Entonces, tenemos dentro de los criterios diagnósticos, si tenemos una glucemia en ayuna antes de las 20 semanas menor a 92 miligramos por decilitro, le hacemos, si antes de las 20 semanas está normal, hacemos una P75 a las 24 o 28 semanas, según el antecedente de la paciente. Si hay antecedentes maternos de hipertensión, restricción de crecimiento o pérdidas perinatales, se vuelve a repetir a las 31, 32 semanas. Si la glucemia en ayuna nos da entre 92 y 125, ya podemos catalogarla como diabetes gestacional. Y si es mayor a 126 o mayor a 200, 126 en ayuna, o en el acecho, o sea, cuando tomamos una muestra en cualquier momento del día mayor a 200, la clasificamos como diabetes pregestacional. Ahora lo vamos a ver. O sea, glucemia en ayuna, ¿cómo se hace la prueba de tolerancia? Hacemos una glucemia, un ayuno previo de 8 horas. Después, ese ayuno previo debe estar seguido o con anterioridad de 3 días sin restricción de los hidratos de carbono, porque está visto que cuando existe restricción de los hidratos de carbono,
en el último día se modifica totalmente los valores que estamos hablando. Entonces, generalmente hacemos sin restricción de los hidratos de carbono en esos días. Se toma la muestra de sangre en ayuna y en sangre venosa, y luego se repite, como habíamos dicho, a los 30 y 60 minutos. La obtención de la muestra debe ser en sangre en ayuna, luego de ingerir 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en 375 centímetros cúbicos de agua y en 5 minutos. La paciente debe permanecer en decúbito, puede estar en reposo, puede ser en decúbito dorsal, no fumar, no ingerir sólido, caminar lo menos posible, y se realiza la toma, 2 tomas de extracción, a los 30 y a los 60 minutos. O sea que el algoritmo de diagnóstico quedaría más o menos así. La primera consulta, glucemia en ayuna. Si tenemos valor entre 90 y 92 y 125, ya clasificamos como diabetes gestacional. Si tenemos menor a 92, se repite a las 24 o 28 semanas, según antecedente. Si esa toma a las 24 o 28 semanas nos da patológica, la clasificamos como diabetes gestacional. Y si da normal, descartamos la diabetes. Eso es en un embarazo normal. Pero si la paciente tiene alto riesgo, para que tienen una clase, ya te aviso. Si estamos con pacientes con alto riesgo, repetimos lo mismo, a las 92 varía el algoritmo. 92 a 125, diabetes gestacional. Menos 92, con una P75 alterada, patológica. Si da normal, la repetimos a las 24 o 28 semanas. Si a las 24 o 28 da patológica, diabetes gestacional. Pero si da normal, y como la paciente tenía antecedentes de alto riesgo, la repetimos a las 31 a 33 semanas. Ahí, si da patológica, diabetes. Si da normal, descartamos diabetes gestacional. ¿Se entiende? O sea, hay 2 algoritmos. Uno para pacientes que cursan embarazo con riesgo y otra que cursan embarazo normal, que sería acá. La del embarazo normal, nosotros podemos hacer un screening en toda embarazada en cualquier momento de la gestación. En el primer trimestre o llegando al segundo. Si la embarazada está normal, sin antecedente, la repetimos a las 24 y si no, lo repetimos a las 28. Pacientes de alto riesgo, iniciar screening de diabetes generalmente antes de las 24. Con resultado normal, prueba de tolerancia oral a las contracciones con un P75 al menos una vez entre las 24 y 28 semanas. Y si no se realizó nunca y pasó las 24 o 28 semanas, debemos hacerlo a las 31 o 33 semanas. ¿Cuál sería el plan terapéutico? Las pacientes con plan terapéutico generalmente es multidisciplinario. Es diabetológico, alimentación, farmacológico y actividad física. Es la educación diabetológica la tiene que hacer la nutricionista. Hay que hacer un plan de alimentación y modificación de hábitos alimenticios de la paciente, que sería el objetivo del control metabólico de esa paciente. Importancia del control y del incremento ponderal de la misma, manejo o aprendizaje en el manejo de los reflectómetros y tiras reactivas para medir la glucemia, la utilización de insulina, que ya vamos a ver cuáles son las que usamos,
los riesgos para disminuir el riesgo y complicaciones maternas y neonatales y la importancia que tiene esta educación en la reclasificación posparto. El plan de alimentación, como dijimos, el servicio de nutrición, debe ser personalizado, adaptado a una curva de incremento ponderal de cada paciente y no se recomienda el descenso de peso durante el embarazo. Por ejemplo, si tenemos un estado nutricional previo con un índice de masa corporal menor o igual a 19, tiene que tener una ganancia de peso entre los 12 y 18 kilos. Si la paciente cursa con un peso normal entre 20 y 24 de masa corporal, debe ganar un 11 a 12 kilos. Y si tiene un sobrepeso mayor a 25, debe estar alrededor de los 7 a 11 kilos. En el caso de obesidad, la paciente no tenemos que hacerla adelgazar, sino debe tener un incremento mínimo de aproximadamente 7 kilos. ¿Cuáles son los objetivos de este control metabólico? Lograr glucemias entre 70 y 90 miligramos por decilitro, una glucemia postprandial a los 120 menor a 120 miligramos por decilitro, que la cetonuria sea negativa, que la hemoglobina glicosilada A1C sea menor a 6.5%, que la fructosamina sea menor a 280 milimol por decilitro, que no haya hipoglucemias, por debajo de 60 miligramos por decilitro y que tenga una ganancia ponderal adecuada. Y el tratamiento farmacológico es la interconsulta al diabetólogo. Hay que realizar un automonitoreo de la glucemia y ese automonitoreo consta de si la paciente está recibiendo tratamiento o solamente dieta. Si estamos con tratamiento con dieta, lo óptimo es 3 veces el automonitoreo en ayuna y 2 postprandiales, ya sea con reflectómetros o tiras reactivas. Y el básico es 2 veces por semana, postprandial. Y si nos encontramos con tratamiento con dieta y farmacológico, o sea que ya está usando insulina, debemos hacer 5 por día en ayuna y 2 prealmuerzo y cena. Y el básico, 3 por día, ayuno y 2 preprandiales. ¿Se entiende? Incrementamos la cantidad de automonitoreo. ¿Qué usamos? Generalmente las insulinas que se usan son la NPH, que es una insulina de acción intermedia, y la insulina corriente, que se utiliza generalmente para corregir esa NPH. Pero ahora aparece el análogo de la insulina, el de Temir, que tiene una acción más prolongada que la insulina NPH y se utiliza como insulina basal. Su perfil generalmente es más predecible que la NPH. Y viene con un aplicador, con dosis, y el esquema se adaptan en forma individual. Se conviene iniciar la dosis de glucemia, de insulinización, de 0,1 a 0,2 unidades por kilo de peso por día, y generalmente se coloca 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Siempre va acompañada esta insulinización por una colación a la madrugada cuando empiezan a usar insulina. Conviene para no provocar hipoglucemias marcadas nocturnas, que es lo que perjudica al recién nacido, al feto, digamos. O sea, al feto lo va a matar la hipoglucemia,
marcadas y no el exceso de glucosa. Y en pacientes con insulinoresistencia que estén recibiendo metformina, supongamos que encontramos una paciente en el primer trimestre que viene ya manejada con metformina antes de embarazarse, conviene no cambiar a insulina, sino que siga con metformina durante el embarazo, hasta el tercer trimestre. Pero de por sí, como primera droga de elección, no es la metformina. Y la actividad física es muy importante en la diabetes gestacional, en la diabetes tipo 2, es de utilidad para mejorar el control metabólico. Se hace por lapso de 30 a 45 minutos, 2 a 3 veces por semana, en pacientes sobre todo con diabetes gestacional. Y el control obstétrico, la ecografía, que nos va a indicar el crecimiento o la biometría fetal, el crecimiento fetal, vamos a ir observando los percentilos abdominal para ir observando que no entremos en un macrosómico. Eso nos indica que hay una mala regulación de la insulina plasmática materna. Y generalmente lo debemos hacer en consultas en las normoglucemias con pacientes con normoglucemia en ayuna, en tratamiento con dieta solamente y sin compromiso fetal ni patología, lo hacemos cada 15 días una consulta al obstetra, que generalmente en el consultorio está el obstetra con el diabetólogo y la nutricionista, y hasta la semana 36. Y luego de la semana 36, semanal. Esta sería la más básica de las diabetes gestacional, que están además se maneja con dieta. Y cuando tenemos la normoglucemia en ayuno, en tratamiento con insulina, o hiperglucemia en ayuna, o con diabetes pregestacional, hacemos los controles cada 15 días, pero hasta las 32 semanas, y luego semanal hasta la finalización del embarazo. ¿Qué hacemos en la consulta? Debemos hacer urocultivo trimestral, porque las infecciones urinarias desregulan la glucemia y provocan una alteración en la diabetes. Generalmente es un factor desestabilizante de la